Tengan buenos días. Nuestro hermano Marcos no está en la ciudad, así que siempre que él no está, alguno de nosotros tiene el privilegio de estar acá, y realmente es un privilegio y una bendición. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Así que, no habiendo visitas, no habiendo más, inclinemos nuestro rostro y pidámosle a Dios que abra nuestro. Les quiero pedir algo cuando oremos. Pídale a Dios que abra su corazón, que quite todo eso que a veces uno trae, porque a veces viene uno cargado, una situación familiar o lo que sea, o en el camino se peleó con los niños o con la señora o con lo que sea. Pídale a Dios que quite eso todo de su mente y concentrémonos en la palabra de Dios. Oremos. Gracias, Señor Padre Celestial, porque sabemos que eres un Dios, Señor, que abre caminos. Sabemos, Señor, que eres un Dios misericordioso, Señor. Sabemos que eres un Dios, Señor, que nos instruyes cada día en tu palabra, en cada momento, Señor. Sabemos que eres un Dios que no nos abandona, Señor. Sabemos que eres un Dios, Señor, amoroso, Señor. Sabemos que eres un Dios, Señor, misericordioso, Señor. Y te agradecemos por ello. Queremos pedirte, Señor, que en este momento quites cualquier cosa de nuestra mente, de nuestro corazón, Señor. Queremos venir a ti, a escucharte a ti, Señor. Señor, con un corazón abierto, Señor, deseoso, Señor, de recibir tu palabra, Señor. Dame a mí, Señor, de nuevo para expresar, Señor, lo que tú quieres, Señor, y no, Señor, lo que yo quiero. Señor, te pedimos que transformes nuestros corazones con tu palabra, Señor, y, Señor, te entregamos este tiempo. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Una de las cosas, hermanos, que esta mañana quisiéramos que recordásemos es la razón de mi existencia en este mundo. La razón de mi existencia en este mundo. Ya sea que usted conoce a Jesucristo como su Señor y Salvador, ya sea que usted no sabe qué es eso. Usted está aquí en este mundo por una razón. Usted no vino por casualidad de que explotó un planeta con otro y los gases crearon esos bellos árboles que tenemos y todo eso y eso. No, usted tiene un propósito. Y eso quiero que veamos el día de hoy. Pero muchas veces, como personas, perdemos la noción del tiempo. Y cuando hablo de perdemos la noción del tiempo, no estoy hablando de que no me acuerdo qué fecha es el día de hoy, aunque a veces nos pasa. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que nos desenfocamos. ¿Qué estoy haciendo yo? Yo recuerdo cuando era muy pequeño, y pienso que tuve una niñez muy feliz, con unos padres muy responsables, pero a veces me preguntaba, ¿y qué estoy haciendo yo aquí, dentro de mí como niño? Y yo no sé si alguno de ustedes tuvo esa experiencia, pues quizás yo soy el único anormal. Pero como niño me preguntaba eso. O a veces estamos pasando por una situación muy difícil, o estamos desilusionados de algo, una situación que nos pasó, ¿verdad? O estamos ilusionados en algo que no nos pasa, y entonces nos perdemos en el tiempo, nos perdemos en la razón de la existencia de nuestra vida. Hemos estado estudiando con un grupo de hermanos los días martes, disfrutando los días martes, estudiando un poco acerca del libro de Esdras, aplicado principalmente a los principios del liderazgo. Pero el libro de Esdras es muy extenso, como cualquier parte de la Biblia, y el día de hoy vamos a estudiar un poquito acerca de esa razón de la existencia. Y a través de un ejemplo que tenemos en el libro de Esdras, les voy a pedir que comiencen a buscar el libro de Esdras en el capítulo 1, vamos a poder ver cómo Dios actúa y ha actuado en la vida de cada uno de sus hijos y aquellos que todavía no son sus hijos. Esta mañana daremos un vistazo a un hecho histórico, y les digo un hecho histórico porque la Biblia es un libro histórico. La Biblia trata de personas reales. La Biblia no es un libro de ficción, que se ha inventado un personaje que hizo esto y eso es como un cuento. Si ustedes van a la historia universal, no a la Biblia, a la historia universal que el hombre escribe, ustedes pueden encontrar la mayoría de hechos de reyes, de gobiernos, de imperios que han vivido durante la historia, y pueden compararla con las escrituras y darse cuenta que eso fue real, como cuando estudiamos en la escuela historia. Y este hecho que vamos a ver el día de hoy es un hecho que lo pueden ir a la historia universal y verlo, y ver el rey, y ver el año en el que sucedió, y ver lo que ese rey hizo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Les voy a pedir que busquen el libro de Esdras capítulo 1. Y vamos a leer todo el capítulo. Y vamos a estar ahí en el libro de Esdras viendo diferentes cosas. Dice el libro de Esdras capítulo 1.
En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitridates, ese nombre está difícil, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Una historia impresionante. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en el libro de Esdras? Y comienza a describir el libro de Esdras. Comienza a describirnos una parte de la historia de la nación de Israel. La nación de Israel estaba en cautiverio. Había estado en cautiverio hasta ese día. ¿Por qué había estado en cautiverio? Porque la nación de Israel había pecado contra Dios. Y Dios decidió entregarlos al mundo, entregarlos a Babilonia en este caso. Este rey Ciro era un rey tremendo, era un emperador, el emperador más grande que existía en esa historia. Y usted puede ir a la historia universal y leer eso. Y una noche, al rey Ciro, Dios le dijo: necesito que hagas esto. Un emperador pagano, no era cristiano. De hecho, ustedes ven que utilizó los utensilios que habían sido tomados del templo. Lo que está sucediendo aquí, que hace mucho tiempo atrás, el templo que construyó Salomón fue destruido. Cuando la nación de Israel, y lo pueden leer en el Antiguo Testamento, en los Reyes, en las Crónicas, cuando la nación de Israel fue cautiva y traída a Babilonia, y por 70 años pasó cautiva en Babilonia. Y el rey Nabucodonosor, que es el rey que en ese tiempo capturó a la nación de Israel, él se trajo todos los utensilios del templo que Salomón, se recuerdan, si han leído toda esa parte, Dios le dijo específicamente qué es lo que quería en su templo, qué era de oro, qué era de plata, qué es lo que quería, se lo tomó. ¿Y saben dónde estaba todo eso? En los templos de los dioses del imperio babilónico, persa. Y vino Ciro una noche, no vino Ciro, vino Dios una noche, y le dijo a Ciro: papito, me regresa eso y me manda a mi pueblo a reconstruir el templo. Increíble. ¿Saben por qué? Porque era un Dios, era un rey pagano, no era un rey cristiano, no era un David, no era un Abraham, era un rey pagano. Lo primero que quiero, hermanos, que examinemos un poco es que Dios tiene un plan eterno. Y en la segunda canción alabanza que estábamos el día de hoy, veíamos que dice, me llamaba la atención que la letra dice que Dios abre caminos donde no hay. Dios hace un montón de cosas donde creemos que no va a suceder. Dios tiene un plan eterno. Y hermanos, si algo nos vamos a grabar algo esta mañana, es que Dios tiene un plan eterno. Y también tiene un plan para mí, personal, específico, para cada uno de nosotros. Y en el proceso del desarrollo de ese plan, utilizará Dios
lo que sea necesario. Tanto así que en esta historia que leemos aquí, utilizó para reconstruir su templo a un dios pagano, a un dios pagano. Dios decidió ocupar a un emperador pagano para cumplir el propósito de reconstruir ese templo. Nosotros, en la actualidad, la palabra de Dios nos dice que si conocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. La iglesia no es este edificio, la iglesia somos nosotros y Dios mora entre nosotros y el Espíritu de Dios va con nosotros. Dios quiere reconstruir este templo. Dios quiere reconstruir este templo. Y va a ocupar lo que necesite ocupar para reconstruir el templo. Algo que les voy a pedir que vuelvan al capítulo 1, al versículo 1, perdón, y que nos fijemos en algo. Lo que Dios dice que va a hacer, lo hace. Vean el versículo 1. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia. ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Para que Ciro saliera bien? No. Dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová, de Jehová por boca de Jeremías. ¿Qué había dicho Jehová más de 200 años atrás? Les voy a pedir que busquen Jeremías. Vamos a ver si es verdad lo que nos está diciendo ahí. Que busquen Jeremías 25:11. Jeremías 25:11, no sé si lo tienen en su pantalla, dice, hablando de la nación de Israel, Dios le dice a través del profeta Jeremías a la nación de Israel, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia por 70 años. Ese día que Dios llegó en la noche a Ciro, se cumplieron 70 años. Y si no me cree y no cree la Biblia, vaya a la historia y vea las fechas de la historia. Jeremías 29:10 dice, ahí siempre con el profeta Jeremías dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar, a Jerusalén. Por eso me llama la atención mucho que cuando comenzamos a leer ahí dice, despertó al rey Ciro, pero ¿para qué? Para que se cumpliese la palabra de Jehová. Dios lo que dice, lo cumple. Dios lo que dice, lo cumple. Dios decidió ocupar a este hombre para ser pagano, para hacer cumplir su palabra. Dios siempre lo hace. Ahora la pregunta es, ¿está mi vida alineada a lo que Dios me pide? ¿Está mi vida, valga la redundancia, la que vivo día a día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, de acuerdo a lo que Dios me dice? Examinemos dos cosas y quiero que mediten un poquito en eso. Primera cosa, ¿cómo está tu vida día a día? ¿Cómo está? Piensen, cada uno de ustedes sabe, esa mente que andan ahí, solo la conoce ustedes y Dios. Ahora agarren otra parte. ¿Qué es lo que Dios te dice que hagas? ¿Ok? La palabra de Dios. Dios te da instrucciones en la Escritura. Ahora les digo una tercera. Si estamos viendo que Dios lo que dice que hace, o que lo cumple, o que lo que promete lo cumple, ¿por qué esta vida del día a día no está alineada a lo que Dios me está diciendo que haga? ¿Verdad? ¿Por qué? Ahora, les voy a dar un ejemplo. La Biblia pueden encontrar, ni les podría nombrar qué cantidad de instrucciones Dios me dice a mí, si tú haces esto, recibirás esto. Solo lean Proverbios y hay infinidad, toda la Biblia completa. Si tú haces esto, recibirás esto. Si tú haces esto malo, recibirás esto. Les voy a pedir que busquen Salmo 1. Es uno de mis salmos favoritos. Y es mi deseo en mi corazón que pase en mi vida. Dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, aquel que no se metió con los malacates, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia.
y en su ley medita de día y de noche. Ahora dice, ¿qué es lo que le va a pasar a ese tipo? Ese será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Óigame, y todo lo que hace prosperará. Si Dios me dice eso y yo hago eso, eso me va a pasar. Ahora, si no hago eso, dice el versículo 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Si acabamos de ver, y pueden comprobarlo en la palabra de Dios, que Dios lo que hace, y si estudian todo el Antiguo Testamento y ven todas esas profecías que luego sucedieron, más de 3000 profecías acerca de Cristo, y cada una se cumplió en la vida de Cristo, me dice a mí, Dios como que cumple lo que dice. Me parece que sí. Si Dios hace eso, y Dios me da un ejemplo, el Salmo 1, y Dios me dice, si tú haces esto te va. Oigan bien, todo lo que hacen prosperará. ¿Por qué no prosperamos? Buena pregunta. Y no estoy hablando materialmente, aunque lo incluye. Todo lo que hace, todo es todo. Pongo un negocio de paletas, un montón de paletas. Y no les quiero hablar de prosperidad, porque no se trata de eso. Lo mejor que Dios me da es la paz, es la armonía con Él. Si yo tengo armonía con Él, voy a tener armonía con todo el mundo. Entonces, lo primero que estamos viendo es, Dios es un Dios que habla la verdad, y lo hemos visto en el libro de Esdras. El segundo punto que quiero que hagamos, Dios constantemente está despertando nuestro espíritu. En el versículo 1, vuelvan a Esdras capítulo 1, versículo 1, dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, ¿quién despertó a quién? ¿Qué dice ahí? Despertó Jehová el espíritu de Ciro, pero Ciro es inconverso, pues Dios lo despertó. La cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, y ya lo vimos lo que dice. Vamos al versículo 5, dice, entonces, ahí mismo en Esdras 1:5, se levantaron los jefes de las casas paternas, estamos hablando de los judíos, de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo, ¿qué dice? Cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Dios es quien despierta mi espíritu. Dios despierta el espíritu de un cristiano, porque la nación de Israel era su nación. Dios despierta el espíritu de un pagano, de un inconverso. Dios despertó su espíritu antes de conocer a Cristo. ¿O fue usted el bonito que decidió hacer algo? No, Dios. Y ya vamos a ver más adelante cómo Dios despierta el espíritu. Dios es quien despierta el espíritu. A la luz del ministerio, de las cosas que hacemos, a veces envueltas en la iglesia, andamos empujando a la gente que haga esto, que la gente no se compromete, que no tengo que hacer eso. Mejor muéstrele palabra de Dios y espere y ore y espere que Dios despierte el espíritu de esa persona, porque es Dios quien despierta el espíritu. El avivamiento viene de Dios, no de yo como hombre decirle a alguien, haz esto, haz esto, haz esto. Solamente en este libro de Esdras podemos ver 2 veces el hecho que Dios despertó el espíritu de Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? No lo hemos visto ahí todavía, en el capítulo 2 aparece. Zorobabel es el gobernador de Judá, es el líder de los judíos. Y es el hombre que va a la cabeza cuando van a reconstruir ese templo. Ciro los deja ir y el hombre que va a la cabeza guiando a todos ellos se llama Zorobabel. Y va con los sacerdotes y con otro grupo. Ese hombre también Dios le despertó su espíritu. En el capítulo 2, ahí mismo en Esdras, vean capítulo 2, versículo del 1 al 2, dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor fue aquel rey que tomó cautivo a la nación de Israel, de Babilonia había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad.
los cuales vinieron ¿con quién? Zorobabel. Zorobabel era el líder de los judíos ahí. Jesúa, Nehemías, Searías y un montón de nombres de toda esa gente que iba ahí con Zorobabel. El número de los varones del pueblo de Israel. Dios despertó el espíritu. ¿Por qué Dios despertó el espíritu de estos hombres? Si era el líder de Israel, ¿por qué Dios tuvo que despertar el espíritu de él? ¿Sabe por qué? Porque esos hombres venían de un mal paso y venían de generaciones muy malas, la nación de Israel. Por eso Dios los entregó a Babilonia. Porque se acuerdan del rey David, tremendo rey, y su hijo, hombre más sabio, pero cometió muchos errores. Se comenzó a desviar, ¿no? ¿Se acuerdan de las 1000 mujeres que tuvo? Y muchas de otros que lo llevaron a otros dioses. Y si ustedes siguen leyendo la escritura y ven los hijos de él y los hijos de los hijos, eran peor que lo peor. Y se comenzó a desviar la nación escogida por Dios, la nación de Israel, hasta el punto que Dios los entregó. Entonces vino Dios, ahora después de 70 años, despierta el espíritu de esta gente. Ahora, ¿por qué esa gente tenía su espíritu dormido, llamémosle? Ahora en la Biblia, la Escritura nos dice que nosotros contristamos. Si somos hijos de Dios, el espíritu de Dios no se va. Eso es una mala doctrina que no aparece en la Biblia. Dice que contristamos al espíritu, lo entristecemos, lo apagamos y no le damos el control al Espíritu Santo de Dios que actúe en nuestras vidas, sino que porque yo soy más inteligente que Dios, yo actúo de acuerdo a como yo pienso y no como el Espíritu de Dios me dice. Ahora, pero ¿saben por qué? ¿Cómo sucedió todo eso? Los placeres de este mundo nos desenfocan. Algo que quiero que quede en sus mentes es que nosotros debemos de estar enfocados en la razón, y se lo dije al principio, por la cual nosotros vivimos, la razón por la cual nosotros existimos. Yo no vivo para tener una esposa, aunque Dios me ha bendecido con una. Yo no vivo para criar a mis hijos, aunque Dios me ha bendecido con darme hijos o con no darme, por alguna razón. Les dije, Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Dios me ha bendecido con esto y con lo otro, aunque eso no es la razón de mi vida. La razón por la cual, si usted conoce a Cristo y yo estamos acá, no es para vivir eternamente con Dios, porque eso sucedió el día que yo conocí a Cristo como mi Señor y Salvador. Y si esa fuera la misión, yo acepto a Cristo y pum, me desaparezco, Dios me lleva o me muero y me voy con Él. Me ha dejado aquí con una misión, y es ser la luz de este mundo, reflejar a Jesucristo para el resto del mundo que aún no le conoce, y que Jesucristo murió por todos, no solo por usted y yo. Esa es mi misión. Pero ¿saben qué pasa? Perdemos el enfoque. ¿Se acuerdan que inicié diciéndoles que a veces nos perdemos, nos desubicamos? Pregúntese, ¿de dónde usted viene? Y no le estoy preguntando de qué país. Si usted conoce a Cristo, ¿se acuerda usted cuando andaba allá en lo más perdido del mundo? El problema que sucede es que no nos acordamos. Y si yo no traigo a memoria el pasado, ¿saben qué sucede? Se me olvida el presente. Y por eso en el presente me desubico y de repente comienzo a hacer un montón de cosas que realmente no es mi misión hacer. Y si no sé a dónde estoy parado, ¿ustedes creen que sé de dónde voy? No. Hasta el GPS le dice, ajá, ¿y de dónde a dónde vas? Porque él no puede adivinar dónde está usted. Bueno, ahora con lo que es, entonces sí, pero usted tiene que saber dónde está para saber a dónde va. Pero para saber dónde está, tiene que recordar de dónde viene. Estamos desenfocados. ¿Saben por qué esta nación, hasta ahorita la historia va muy buena? Viene Dios, le habla a Ciro, ok, déjamelos ir, provéele de todo, oro y todo, y se van. ¿Saben qué sucede? El pueblo inició la obra, llegó a Jerusalén e inició la obra, pero abandonaron la obra de reconstrucción. Si ustedes continúan y que vayan a casa, los motivos que sigan leyendo el libro de Esdras, abandonaron la obra. ¿Saben por qué? Porque vinieron los enemigos que estaban alrededor y comenzaron así, muy astuto. Queremos hacer la obra y reconstruir el templo contigo. Somos tu hombro, somos tu mano derecha, te vamos a ayudar y esto.
Y viene Zorobabel y dice, no suena muy bien. Sabemos que Dios es un Dios celoso y nosotros somos el pueblo de Dios, a nosotros nos ha encomendado eso. Y dijo, no, hasta ahí Zorobabel estaba bien. Pero vienen estos, siempre el enemigo no se queda así nomás, y viene y comienzan los enemigos a buscar la forma, a maquinar la forma, cómo parar esa obra de Dios. Y vienen y mandan cartas al rey, que ya no era el rey Ciro, ya el rey Ciro había pasado la historia, era otro rey, y le dicen, mira, ve en los libros de los reyes y revisa que esta nación es una nación contumaz, rebelde, no pagan taxes, hace rebelión y todo. Y comienza el rey, manda a ver a los libros y dice, sí, tuvimos guerra con Israel aquí, acá, allá. Y viene, al final logran que Zorobabel intimidan al pueblo de Israel y paran la obra de reconstrucción del templo. ¿Y saben qué pasó? ¿Cuánto tiempo pasó entre el día que salieron, el primer año del rey Ciro, y ya lo vamos a ver más adelante, y donde comenzaron a hacer la obra de nuevo? 38 años. Y les voy a mostrar qué fue lo que hicieron en esos 38 años. Busquen por favor a Ageo, el profeta Ageo, el libro de Ageo en el capítulo 1. En el año segundo, no sé si lo tienen ahí está Ageo, por si no lo encuentran, pues está medio difícil de encontrar, si no leen la Biblia, ¿no? En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto. Si ustedes, hermanos, van a la historia universal, ustedes pueden ver ese dato en la historia universal, no en la Biblia, en la historia universal, que ese día fue, que ese mes fue. Y la Biblia le dice, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel. ¿Quién era Ageo? Ageo nació en ese periodo de los 70 años en Babilonia. Ageo, el profeta Ageo. Y Ageo, si siguen leyendo Esdras, Ageo fue de los que fue con Zorobabel a reconstruir el templo. Allá estaba con ellos, en el mismo intimidación. Pero Ageo vino palabra de Jehová al profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá. Y por si ustedes dudan, que es tal vez otro Zorobabel, Dios le repite, Zorobabel, hijo de Salatiel, no se me equivoquen, es el mismo tipo. Gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, oigan bien lo que le dice Dios a través del profeta. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo que la casa de Jehová sea reedificada, refiriéndose al pueblo de Israel. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Vean lo que sigue, suena un poco conocido a algunos de nosotros. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Se me va la plata. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificar la casa. La pregunta, ¿y dónde está la madera que llevaban y el oro y todo lo que les habían dado? Si llevaban, ¿se acuerdan que el rey Ciro les dijo, provéanla de todo? Y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Sabe qué? Estaban ocupando esa madera, ese oro, esa plata para reconstruir sus casas. ¿Nos suena conocido un poco eso o no? Subid al monte y traed madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y lo disiparé de un soplo, un tornadito. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo los cielos sobre vosotros. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, el líder,
hijo de Salatiel, por si creen que es otro, Dios le pone todavía ahí, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó, oigan bien, otra vez Zorobabel, y despertó Jehová el espíritu de ¿quién? De Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. 38 años se la pasaron haciendo sus casas. ¿Cuántos años tienes tú de estar haciendo tu casa? Y la casa de Dios está vacía. ¿Cuántos años tenemos? Y la casa de Dios está vacía. Ellos se dejaron intimidar después de ver al Dios de sus padres, al Dios que les abrió el mar, al Dios que les dio maná, al Dios que les dio todo, que derribó ejércitos con puras trompetas. Ahora se les olvidó. Y ahora viene Dios y les da la otra oportunidad para cumplir su palabra. Después de 70 años les provee de todo. Van y se dejan intimidar. La pregunta es: ¿por qué se intimidaron? ¿Saben por qué? Porque creyeron que esos reyes los iban a matar. ¿Y dónde está el Dios poderoso que hizo que el rey Ciro, que era peor que todos esos reyes, transformara su mente en una noche? Ahora, somos fáciles para juzgarles, pero nosotros hacemos exactamente lo mismo en el día de hoy. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Iniciaron la obra después de alrededor de 38 años. Increíble. ¿Necesitas 38 años o más? ¿O te morirás sin comenzar la obra? La palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Se ve bien en tu casa, se ve bien tus hijos, se ve bien tu esposa, se ve bien en lo que estás enfocado, y no está mal. Eclesiastés me encanta porque habla también del rico. Bueno, Salmo 1 acabamos de leer, dice que todo lo que haga prosperará. Dios no quiere que vivas mal. Dios es dueño de todo y te puede proveer de todo y cubrir tus necesidades. Pero ¿saben qué? Pero cuando esa es mi prioridad y mi templo, la casa de Dios, está vacía, hay un problema. Y Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios celoso. La pregunta es: ¿cómo Dios puede despertar mi espíritu? Porque ese es el problema. Este es el problema. Muy bonito el mensaje, me gustó, muy bueno y todo. Salgo por allá o por allá, como dice el hermano Marcos. Y el lunes todavía estoy un poquito santito. Y el martes me topo con el compañero de trabajo que me cae gordo. ¿Y qué pasa? Y se me sale el indio, como dicen, y comienzo a pelear y lo ofendo y acá. ¿Y a dónde está? El hombre no conoce a Cristo. Yo soy la luz, el instrumento que Dios quiere ocupar para transmitir bendición a él. Dicho sea de paso, Dios siempre habla a través de su palabra. Siempre. Okay. ¿Cómo despertó Dios el espíritu de Ciro? A través de Dios le habló. ¿Ah? Dios le habló. ¿Cómo despertó la primera vez Dios el espíritu de Zorobabel? ¿Saben cómo lo despertó? A través de su palabra, pero a través de un rey pagano. Imagínense cómo Dios ocupa. Dios puede ocupar lo que quiera. Él es soberano. Le dijo a un rey: haz esto, y se lo dices allá a los míos. Y el rey pagano, que no conocía a Cristo, y ahora dice, el Dios, dice, quiero que hagan esto y que les provean de esto a todo mundo. Dios siempre despierta el espíritu nuestro a través de su palabra. ¿Cómo despertó el espíritu de Zorobabel y de todo el pueblo la segunda vez?
cuando no lo hizo a través de su palabra, a través de un profeta que se llama Geo y que lo acabamos de leer. Dios siempre despierta el Espíritu a través de su palabra. ¿Cuánto estás tú en la palabra de Dios? Oigan, y la pregunta, no me la malentiendan, no les estoy preguntando cuánto lee su Biblia. Eso es lo mínimo. Porque para seguir lo que Dios me dice, debo leerla, ni modo que me la invente. La pregunta es, ¿cuánto obedezco la palabra de Dios? Todos los domingos, si usted no la leyera, que está mal, y viniese aquí todos los domingos, lo que le dan aquí, el hermano Marcos nos enseña mucho en las Escrituras, tendría usted para ser un tremendo hombre de Dios. La pregunta es cuánto he decidido obedecer las Escrituras. Porque sabe, cada vez que usted decide no obedecerlas, usted está construyendo su casa, pero no está construyendo el templo de Dios. Está construyendo mi casa y no estoy construyendo el templo de Dios. Entonces, hermano, ¿y cómo hago yo para poder despertar el Espíritu? Obedezca a Dios, comience obedeciendo a Dios. Salmo 1, eso es lo que me dice. El hombre que no anduvo acá, aquí está, hijo. Y Proverbios está lleno de eso, del justo y del injusto. Está hablando, Proverbios es un libro muy práctico. Ahora, ¿cómo yo voy a hacer a cumplir? Y no quiero que se me pierdan en esta Esdras. Comenzamos con cuál es el enfoque de mi vida en esta tierra. Si mi templo está vacío, si yo no tengo nada que dar, ¿cómo voy a cumplir mi misión? Si estoy lleno de problemas aquí, con el poquitito, con la familia, no nos vayamos mal, trabajo, todo. Si aquí está el gran lío aquí, como chuchos y gatos, como dicen, y no avanzo, ¿cómo yo voy a hacer la luz para otros? Si yo sigo peleando con mis mismas situaciones, ¿cómo yo puedo ser luz para otros? Esa es mi misión, ser luz para otros. ¿Cómo Dios va a despertar mi espíritu? Y si algo nos vamos a llevar a casa es cómo Dios despierta mi espíritu, y es a través de obedecer su palabra. Como lo ha hecho cada vez, como lo hizo con el rey de Persia, como lo ha hecho en cada momento. Pensemos, meditemos. El tiempo es corto. El tiempo es corto. La mayoría de nosotros acá estamos un poquito más para allá que para acá, creo yo, por lo que veo. Están igual que yo. Vamos a llegar a la presencia de Dios. Y la palabra de Dios dice que algunos de nosotros, eso dice, vamos a llegar avergonzados. Avergonzados. A ver al Dios cara a cara. Y la excusa que le vamos a poner, no sé cuál va a ser. El esposo que me diste, la esposa que me diste, los hijos que me diste, el trabajo que me diste, no pude lograr esto. Eso no era la misión tuya. Pronto vamos a llegar a la presencia de Dios. Pronto. Esta semana, la semana pasada nos hicieron un trabajo en la casa de nosotros y con mi esposa tuvimos que mover un piso y tuvimos que mover una habitación para otra habitación y después la otra habitación para la otra habitación. Y moviendo todo eso le digo a mi esposa, en mi país decimos chunchero, qué montón de cosas, qué tanta cosa. Y estoy seguro que si voy a la casa de ustedes lo mismo. Y se da cuenta uno hasta cuando se muda o tiene que mover algo. ¿Y saben qué? Le digo a mi esposa, no más comprar nada. Y si se compra algo es para sustituir otro. Pero ¿saben qué? Le digo, ¿qué problema? Nosotros tenemos solo un hijo. ¿Qué problema le vamos a dejar a nuestro hijo? Porque nada de todo esto me voy a llevar. Nada. Ni esa ropa que andan llevando ustedes. Ni ese cuerpecito que andan llevando se van a llevar. ¿Por qué enfocarnos en lo que no tiene valor eterno? Pero cuando yo llegue a la presencia de Dios, dice la palabra de Dios que mis obras van a ser probadas por fuego. Y cuando pase, dice que puede ser como la hojarasca, como el heno, que cuando pasa por el fuego se enciende y se apaga, o puede ser como el oro. Piensa hermano, hoy que vaya a casa, ¿cómo es tu vida? ¿Cuál es la luz?
Estamos preocupados por el día a día, por las situaciones, por el dinero, por la familia, por las relaciones. Y eso tiene importancia grande. Dios les ha dado hijos. Dios me ha dado hijos a mí para criar y para ser un hombre o una mujer de Dios. Pero esa no es la razón de mi vida. Ni para ser un buen esposo o una buena esposa. Es parte de, porque a través del matrimonio yo voy a hacer luz a otros. Y alguien me va a decir, ¿y qué tiene el matrimonio tuyo? Y ahí abro la oportunidad, ¿para qué? Decirle la clave. Dios, como en cada área de mi vida, porque tú eres tan buen empleado y tú no te quejas y no complain y no haces esto y no andas aquí y de allá. ¿Y por qué tú no te quejas del presidente? ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que Dios permite. ¿Y cómo voy a estar yo contra Dios? Si Él lo permite, ¿por qué me voy a poder quejarme yo? Cada cosa que hacemos cada día que no es correcta ante los ojos de Dios, estamos vaciando el templo de Dios y no estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer. Pidamos a Dios que despierte nuestro espíritu. Cada uno de nosotros es alguien, ninguno de nosotros es menos importante ante los ojos de Dios que otro. Cada uno de nosotros tiene una misión específica en este mundo. Cada uno de nosotros. Hay 100,000 cosas que yo, para Dios, no he sido misionado a hacer, sino uno de ustedes no puede hacer lo que yo hago, porque dice la Biblia que somos un solo cuerpo. Y uno es el ojo y otro es la mano. Y sin yo ver qué es lo que quiero tocar, no puedo decirle a la mano dónde ir. Pero juntos hacemos la obra de Dios. Cada uno de nosotros tenemos una importancia eterna en el plan de Dios. Y Dios lo va a hacer contigo o sin ti. O por el amor y la misericordia que me llamó la atención cuando leímos en Ageo, que le dice, después que le pega la regañada del profeta a Zorobabel, le dice, miren, han estado haciendo casa y todo, le dice, ya casi a terminar, lo leímos y le dice, pero Dios está contigo. Es la misericordia de Dios. Oremos, hermanos. Gracias, Señor Padre Celestial, por tu palabra, Señor. Gracias por la claridad, Señor, que tú pones en ella, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por lo grande y poderoso que eres, Señor. Gracias porque entendemos, Señor, que tú eres capaz de mover montes, Señor, de destruir ciudades, Padre Santo, de construir nuestras vidas, de despertar nuestros espíritus. Y te rogamos, Señor, porque eso hagas en la vida de cada uno de nosotros, Señor, porque queremos ser hombres, Señor, y mujeres que te honran y te glorifican a ti. Sabemos que no somos perfectos, Señor, pero sabemos que a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor, tú nos ves perfectos, Señor. Te pedimos, Señor, que así como te llamamos, Señor, danos, Señor, tanto el querer como el hacer tu voluntad, Padre Santo. Te pedimos que, así como vemos en esta historia que tú nos has dejado en tu palabra, Señor, nos des, Señor, el deseo, Señor, de actuar y vivir cada día para honrarte y para glorificarte a ti. Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, te pedimos para que despierte su espíritu, Señor. Y para que el Señor se pregunte, Señor, ¿qué es lo primero que debo de hacer? ¿Cómo comenzar esto? Señor, despierta su espíritu. Tú sabes hacia dónde lo vas a guiar, Señor. ¿Quién lo va a aconsejar, Padre Santo? ¿Quién le va a enseñar? ¿A quién le vas a poner? Y te pedimos, Señor, a cada uno de nosotros que ya te conocemos, Señor. Si necesitamos ayuda, danos la humildad, Señor, para buscarla, Señor. Danos la humildad, Señor, si necesitamos pedir perdón, para hacerlo, Señor, para transformar nuestras vidas y convertirnos a ti totalmente. Bendícenos, Señor, y guárdanos, Señor, en este día. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.